En los rincones más apartados de la sierra, donde la neblina se aferra a los árboles y los caminos parecen desaparecer bajo la maleza, existe un caserío olvidado por el tiempo, apenas un puñado de casas de adobe, levantadas con más fe que recursos, donde la vida transcurre lentamente, ajena al mundo moderno. Ese lugar es conocido como La Chacala, un nombre que los ancianos pronuncian con un dejo de respeto y temor, porque no es solo un caserío, es un sitio marcado por algo oscuro, algo que no todos se atreven a mencionar. Los niños nacen escuchando advertencias. Nunca camines solo de noche, no sigas las luces que aparecen en el monte, y si escuchas voces de mujeres riendo en la madrugada, cierra los ojos, cúbrete los oídos y no respondas jamás. Los forasteros que pasan por la zona suelen reírse de esas advertencias, creyéndolas cuentos para asustar a los más pequeños. Pero los habitantes saben que no hay exageración, porque La Chacala es tierra de brujas, no las que aparecen en los libros infantiles, ni las que se disfrazan en fiestas modernas. No. Aquí se habla de mujeres que han pactado con fuerzas que ningún ser humano debería invocar. Mujeres que dejaron atrás su humanidad para volverse algo más, algo que habita entre el mundo de los vivos y el de los muertos. A lo largo de generaciones, historias sobre sombras que vuelan bajo la luna, animales deformes que aparecen en los caminos, y bebés arrebatados de los brazos de sus madres, han circulado de boca en boca, historias que todos escuchan, pero pocos se atreven a contar con detalles, como si solo hablar de ellas fuera suficiente para invocarlas. La leyenda dice que en lo profundo del monte, donde la tierra se abre como una herida, se encuentra el sitio de reunión de estas brujas. Nadie ha logrado regresar con vida para confirmarlo, pero cada cierto tiempo la gente desaparece, los animales aparecen desangrados, y las noches se llenan de un canto extraño, gutural, que hiela la sangre de quien lo escucha. Hoy, quiero contarte lo que ocurrió en La Chacala hace apenas unos años, un suceso tan real como espeluznante, que marcó para siempre a los pocos sobrevivientes y selló con fuego el nombre de este lugar. Porque lo que sucedió allí no fue un simple rumor, ni un cuento para ahuyentar a los curiosos. Lo que pasó en La Chacala fue el despertar de un aquelarre que jamás debió interrumpirse. Era finales de octubre cuando Julián, un joven de 22 años, decidió visitar a su abuela materna en La Chacala. No lo hacía por gusto, sino por obligación. Su madre le había pedido que llevara medicinas y provisiones, pues la anciana llevaba semanas enferma y no había manera de conseguir atención médica en ese rincón olvidado. Julián no creía en supersticiones. Creció en la ciudad, rodeado de ruido, tecnología y escepticismo. Para él, todo lo que se decía sobre La Chacala eran cuentos de gente ignorante que buscaba darle explicación a la miseria. Sin embargo, al caer la tarde de ese día, cuando el autobús lo dejó en la última parada y tuvo que continuar a pie por un camino de tierra rodeado de cerros cubiertos de niebla, una sensación incómoda empezó a instalarse en su pecho. El sendero se extendía entre árboles retorcidos y campos secos. El viento silbaba como si alguien lo persiguiera, y a cada paso sentía que la neblina se cerraba más sobre él. Intentaba convencerse de que eran imaginaciones suyas, pero no podía ignorar lo que escuchó. Un murmullo, una risa femenina, suave y burlona, que se apagó apenas giró la cabeza. «Seguro es el eco», murmuró para sí mismo, apretando la mochila contra su espalda. Pero el eco no deja huellas, y allí, en la tierra húmeda a un costado del camino, vio lo imposible. Marcas alargadas, como de pies humanos, pero con garras. Se detenían y reanudaban unos metros más adelante, como si alguien caminara y luego flotara en el aire. El corazón le latió con fuerza. Aceleró el paso recordando las palabras de su madre. «No te detengas en el camino, hijo. No hables con nadie, y menos si son mujeres desconocidas». La advertencia le pareció ridícula cuando la escuchó en casa. Ahora, con la neblina tragándose la última luz del día, no sonaba tan absurda. Al fin, las primeras casas de adobe aparecieron frente a él. Techos de teja, gallinas escarbando en la tierra, y un silencio inquietante, porque no había niños jugando ni ancianos en las bancas. Todo estaba en penumbras, como si el caserío hubiera quedado suspendido en el tiempo.
Una figura salió a su encuentro. Era doña Paula, vecina de toda la vida de su abuela. Su rostro arrugado parecía aún más marcado bajo el resplandor mortecino de la lámpara de petróleo que sostenía. «Llegaste tarde, muchacho», le dijo con voz ronca. «Aquí en la Chacala, cuando cae la noche, ya no se camina. Solo vine a ver a mi abuela», respondió Julián, intentando sonar seguro. La mujer lo miró con ojos cansados, pero en su expresión había algo más, un miedo que no intentaba ocultar. «Apúrate, porque esta noche ellas ya andan sueltas». Un escalofrío recorrió la espalda de Julián. Esa frase, tan sencilla y tan cargada de horror, fue el primer aviso de que lo que estaba por vivir no era un simple viaje al pueblo de su infancia. Era la entrada a un infierno del que no todos logran escapar. Julián caminó con pasos apresurados, siguiendo las indicaciones de doña Paula. El silencio del pueblo lo rodeaba como una manta pesada. Cada ventana que pasaba estaba cerrada con trancas de madera, y en las puertas de algunas casas notó ramas secas entrelazadas, como pequeños talismanes. No quiso detenerse a mirarlos demasiado. La casa de su abuela estaba en el borde del caserío, casi tocando los primeros matorrales del cerro. Al llegar, la reconoció al instante. Las paredes de adobe con grietas profundas, el techo de tejas descoloridas y el portón de madera que rechinaba incluso con el viento. Llamó a la puerta y la voz débil de la anciana le respondió desde adentro. «Julián, ¿eres tú?». Al entrar, el olor a humedad y a hierbas colgadas lo envolvió. Su abuela estaba sentada en una mecedora, envuelta en un rebozo negro. Su piel se veía más pálida de lo que recordaba, y sus ojos brillaban con un cansancio extraño. «Abuela, vine a traerte las medicinas», dijo, dejando la mochila sobre la mesa. La mujer sonrió con esfuerzo. «Sabía que tu madre te mandaría, pero no debiste venir de noche. Aquí las cosas cambian cuando oscurece». Julián la miró con escepticismo, aunque en su interior la incomodidad seguía creciendo. «¿Todavía cree en esas historias?», preguntó intentando sonar despreocupado. Su abuela lo miró fijamente y en su voz no había espacio para dudas. «No son historias, Julián, son las brujas. Esta tierra les pertenece desde antes que existieran estas casas. Ellas se alimentan del miedo, y de los jóvenes como tú». Un golpe seco resonó en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre las tejas. Julián dio un salto y miró hacia arriba. Su abuela ni siquiera se movió, solo cerró los ojos y murmuró una oración. «No salgas, no las mires y pase lo que pase. No respondas si te llaman por tu nombre». El corazón de Julián comenzó a golpearle el pecho. Afuera, el viento cambió de dirección y un aullido lastimero recorrió las calles desiertas. No era de un perro. Sonaba como la risa de varias mujeres a la vez, aguda, burlona, flotando en el aire. Y en ese instante, Julián entendió que la advertencia de su madre no había sido exagerada. El golpe en el techo volvió a escucharse, más fuerte, como si alguien caminara lentamente sobre las tejas. Julián se armó de valor y corrió hacia la ventana, levantando apenas un rincón de la cortina. Afuera, la neblina se movía en espirales densas que cubrían casi todo el pueblo. No alcanzaba a ver nada, pero escuchaba pasos, ligeros, casi juguetones, recorriendo la parte superior de la casa. «No mires», exclamó la abuela con una voz quebrada pero firme. Julián retrocedió de inmediato. El miedo ya le hervía en la sangre. «¿Qué quieren de ti, abuela? ¿Por qué están aquí?». La mujer bajó la mirada hacia sus manos huesudas. «De mí ya no. Hace años que me dejaron en paz. Ahora vienen por los nuevos, por los que aún tienen vida fresca en las venas». Un crujido resonó en las vigas del techo. Luego, un canto empezó a escucharse, primero lejano, después más cerca, envolviendo toda la casa. Era una melodía dulce, hipnótica, en la que se mezclaban risas y lamentos. Julián sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si la canción tirara de su voluntad hacia afuera. «Julián». Una voz femenina lo llamó desde afuera, clara, suave, casi amorosa. El joven sintió que las piernas se le movían solas, que un impulso lo arrastraba hacia la puerta. Estaba a punto de abrir el cerrojo cuando la mano de su abuela se cerró con fuerza sobre la suya. «No abras, no les contestes», le gritó con una fuerza que no parecía tener. De pronto, un golpe seco estremeció toda la casa. Algo, o alguien, se dejó caer con violencia desde el techo hasta el suelo del patio. Luego vinieron más.
Cuerpos que caían pero que no hacían ruido al golpear la tierra, como si fueran sombras. Julián tragó saliva y apretó los ojos. El aire se llenó de un olor nauseabundo, mezcla de ceniza y sangre vieja. «Ya bajaron», susurró su abuela temblando. «Y si ya bajaron, no tardarán en buscar la forma de entrar». El canto se volvió un chillido desgarrador que hizo vibrar las paredes de adobe. Afuera algo empezó a raspar la puerta de madera, como si unas garras largas intentaran abrir paso. El miedo ya no era un rumor, era real, y Julián comprendió que había quedado atrapado en un juego del que quizá no tendría salida. El raspado en la puerta cesó de pronto, dejando un silencio tan pesado que el aire mismo parecía haberse detenido. Julián, con el corazón desbocado, se aferraba al crucifijo que colgaba de la pared de la sala, como si aquel pedazo de madera pudiera salvarlo de lo que estaba ocurriendo. Su abuela, en cambio, permanecía quieta en la mecedora como si supiera que no había refugio posible. Un crujido resonó en el patio, luego otro, como si alguien caminara descalzo entre las piedras. Julián se obligó a mirar por una rendija de la ventana. La neblina seguía cubriéndolo todo, pero allí, en medio de la bruma, una figura se delineaba lentamente. Era una mujer. Su cabello largo y enmarañado le colgaba hasta la cintura, y vestía un vestido blanco raído, manchado de barro y sangre. Avanzaba arrastrando los pies, pero lo imposible estaba en su rostro. No había rasgos humanos, solo una boca enorme y torcida que sonreía con dientes afilados como cuchillas. Julián se apartó de golpe, tragándose un grito. «¡Abuela! ¡Hay alguien afuera!». La anciana cerró los ojos como si esa revelación confirmara sus peores temores. «Ya lo viste, entonces ya saben que estás aquí». De pronto, un golpe violento sacudió la puerta, y luego otro, como si aquella cosa quisiera derribarla a la fuerza. Las ventanas temblaron, el techo crujió, y del exterior se escuchaban risas, varias risas femeninas, cada vez más cercanas, cada vez más numerosas. Julián tomó una vela y la sostuvo con manos temblorosas. «¿Qué hacemos? Dime qué hacemos». La abuela lo miró, con el rostro surcado de lágrimas. «Aguantar hasta que amanezca. Es la única forma. Si sobrevivimos hasta el primer canto del gallo, ellas se irán». Un chillido desgarrador resonó justo en la ventana, tan cerca que el vidrio se empañó con un aliento helado. Julián sin querer levantó la vista y la vio. Un rostro pegado al cristal, la misma mujer de la bruma, pero ahora con ojos rojos brillando como brasas y una sonrisa que se extendía más allá de lo humano. La vela en su mano titiló y casi se apaga, y en ese instante, Julián comprendió que la noche apenas comenzaba. El silencio duró apenas unos segundos antes de romperse en un estruendo de voces. Afuera, las risas femeninas se multiplicaban, girando alrededor de la casa como si fueran decenas, tal vez cientos de mujeres ocultas en la bruma. Algunas cantaban con dulzura, otras lloraban como niñas abandonadas, y otras simplemente chillaban, un sonido tan agudo que hacía vibrar los vidrios de las ventanas y retumbar en el pecho de Julián. La abuela, con la voz quebrada, le dijo: «No escuches, no las escuches. Quieren confundirte». Pero ya era tarde. Una de esas voces se coló directo en el oído de Julián. Era suave, acariciante y decía su nombre: «Julián. Ven, abre. Somos nosotras, tus primas. ¿No nos reconoces?». El joven se cubrió los oídos, pero aún así las palabras parecían retumbarle dentro de la cabeza. Cerró los ojos con fuerza, pero las imágenes aparecieron solas. Veía a su madre llorando, pidiéndole ayuda. Veía a un niño atrapado entre las llamas de una choza. Veía a una mujer de cabello negro que le extendía la mano. Todo era irreal, ilusorio, pero tan vívido que casi podía sentir el calor del fuego y el olor a cabello quemado. «No mires, no pienses en lo que ves», gritó la abuela sacudiéndolo. «Ellas se alimentan de tu miedo». El joven respiró agitado, intentando volver a la realidad. Afuera, algo rascaba las paredes de adobe, como uñas infinitas buscando una grieta por donde entrar. El sonido era insoportable, como si arrancaran la carne misma de la casa. De pronto un golpe seco en el techo los hizo saltar, luego otro y otro más. Era como si varias figuras estuvieran caminando, corriendo, saltando encima de la vivienda.
El polvo cayó del techo, las vigas crujieron, y por un instante Julián sintió que todo se vendría abajo. Entonces la puerta se movió. No era un golpe, sino una presión lenta, constante, como si alguien desde afuera simplemente apoyara la mano y empujara con calma. La madera se arqueó, el cerrojo chirrió, y Julián se abalanzó para sujetarla con todo su peso. Una risa le contestó del otro lado, pegada a la madera, como si la mujer se hubiera inclinado para susurrarle al oído. «No podrás resistir toda la noche, muchacho». La abuela alzó la voz, casi en un rezo. «Padre nuestro que estás en los cielos». Julián la siguió repitiendo las palabras con la voz quebrada. Afuera las brujas chillaron al unísono, como si la oración las enfureciera. La presión sobre la puerta aumentó. Las ventanas vibraron como si fueran a estallar, y en el techo algo comenzó a arañar directamente sobre sus cabezas. El joven, con la frente sudando y el corazón a punto de reventar, entendió que esa noche no era solo un ataque, era un juego cruel. Las brujas no querían entrar todavía. Querían desgastarlos, romperlos por dentro antes de dar el golpe final. Y lo más aterrador fue comprender que lo estaban logrando. La casa temblaba con cada golpe, como si fuera una barca frágil en medio de una tormenta. Julián seguía empujando la puerta, sudando, con los músculos tensos y el miedo perforándole el pecho. La abuela rezaba sin descanso, pero incluso su voz temblaba, como si las oraciones fueran apenas un hilo que los mantenía unidos a la cordura. De pronto, todo quedó en silencio. Ni risas, ni cantos, ni pasos sobre el techo, solo un silencio sepulcral tan pesado que Julián sintió cómo le zumbaban los oídos. «Se fueron», susurró apenas sin voz. La abuela lo miró, pálida, con un temblor en los labios. «No, ahora están más cerca». Julián no entendía cómo podía ser eso hasta que algo frío le recorrió el brazo. Se miró, y el terror lo paralizó. En su piel, desde la muñeca hasta el codo, se dibujaba lentamente una línea negra, como si alguien la trazara desde adentro de su carne. Era delgada, pero se movía, avanzando como una serpiente. «Abuela», gritó, retrocediendo con torpeza. La anciana se levantó de la mecedora con un esfuerzo sobrehumano y, al ver la marca, dejó escapar un sollozo de angustia. «Ya te tocaron. Ya te marcaron, hijo. ¿Qué significa eso?», balbuceó Julián con los ojos abiertos de horror. Ella bajó la mirada como si no quisiera decirlo, pero al fin murmuró: «Que ya eres suyo. Aunque escapes, aunque amanezca, ya te eligieron». El joven sintió que las piernas le flaqueaban, la línea en su piel ardía, como un hierro candente, y de pronto escuchó un murmullo dentro de su cabeza. No venía de afuera. No era un canto ni una risa, era una voz directa, íntima, reptando en su mente. «Eres nuestro, Julián, no luches. Ven con nosotras». Tapó sus oídos, cerró los ojos, pero la voz estaba allí, respirándole en los pensamientos. Se llevó las manos a la cabeza desesperado, mientras la abuela lo sujetaba con fuerza para que no corriera hacia la puerta. Afuera, el silencio se rompió con un nuevo sonido, el aleteo de decenas de aves enormes, como cuervos gigantes revoloteando alrededor de la casa. Los chillidos se mezclaron con el batir de alas, y Julián supo que el cerco se estaba cerrando. «Resiste, hijo, resiste», dijo la abuela con lágrimas en los ojos. Solo falta unas horas para el amanecer. Pero Julián ya no estaba seguro de poder resistir, porque la voz en su cabeza no era solo una, eran muchas, y cada una repetía su nombre como un eco infinito. Y con cada repetición, la marca en su brazo se extendía más. La marca en el brazo de Julián ardía como fuego vivo. El dolor era tan intenso que sentía la piel a punto de desgarrarse. Afuera, los chillidos se mezclaban con un extraño cántico que parecía rodear la casa. Un murmullo colectivo que subía y bajaba como un rezo profano. De pronto, todo cambió. El cuarto ya no era el mismo. Julián parpadeó y se encontró en medio del camino de tierra por el que había llegado horas antes. La neblina era más espesa, y alrededor de él se escuchaban pasos, risas y susurros. Volteó buscando a su abuela, pero estaba solo. «¿Dónde estás?», gritó con voz quebrada. «Aquí», respondió la voz de su madre, tan clara que lo desgarró por dentro. Frente a él apareció la figura de una mujer de espaldas,
vestida con la bata azul que recordaba de su infancia. El corazón le dio un vuelco. «¡Mamá!», murmuró corriendo hacia ella. Pero cuando la figura se giró, lo que vio lo dejó helado. No era su madre, sino una mujer con un rostro deformado, con una boca que se abría demasiado, mostrando una hilera interminable de dientes afilados. Sus ojos eran pozos negros y sin fondo. La criatura soltó una carcajada y de pronto, otras figuras emergieron de la bruma, rodeándolo. Eran mujeres, pero ninguna parecía humana del todo. Unas tenían brazos retorcidos como ramas secas, otras se arrastraban con garras en lugar de manos, y otras flotaban con el cabello colgando hasta el suelo. «Ven con nosotras, Julián», cantaban al unísono girando a su alrededor. Él retrocedió gritando, pero el suelo se volvió blando como barro. Cada paso lo hundía más, y cuando miró hacia abajo, vio manos huesudas y sucias que salían de la tierra, sujetando sus tobillos, tirando de él hacia abajo. «Suéltenme, déjenme». El aire se volvió irrespirable y Julián sintió que se ahogaba. Entonces una voz lo llamó, distinta a todas las demás. Era débil pero real. «Julián, no les creas. ¡Regresa!». Era su abuela. La escuchaba como un eco lejano, como si hablara desde el otro lado de un muro invisible. Cerró los ojos con fuerza, apretó los puños y gritó el nombre de su abuela con todas sus fuerzas. En ese instante, todo se derrumbó. La neblina, las risas, las visiones, se desvanecieron como humo. Julián abrió los ojos y estaba de nuevo en la sala, tirado en el suelo con la abuela sujetándole la cabeza. Tenía el rostro empapado de sudor, la respiración entrecortada y el brazo ardiendo más que nunca. La anciana lo miró con una mezcla de lástima y terror. Ya empezó el juego, y ellos nunca juegan para perder. Afuera, el canto de las brujas se intensificó, marcando la llegada de la medianoche. El reloj de pared marcó las 12 con un tañido sordo que se confundió con los chillidos afuera. En ese instante, la marca en el brazo de Julián se abrió como una herida. La piel se agrietó, y de ella brotó una línea de sangre oscura, que no caía, sino que se deslizaba hacia arriba, como si algo invisible la bebiera. Julián gritó de dolor, tratando de limpiarla con la mano, pero la sangre se movía sola, formando símbolos extraños sobre su piel. La abuela lo sostuvo, obligándolo a mirar sus ojos. «Escúchame, Julián», dijo con la voz temblorosa. «Ellas ya te eligieron. Solo hay 2 caminos: resistir hasta el amanecer o hacer un pacto». «¿Un pacto?», jadeó Julián luchando contra el ardor que lo consumía. La anciana bajó la mirada. «Así sobreviven algunos, aceptando darles algo a cambio. Una vida, un alma, un sacrificio». Las risas afuera estallaron más fuertes, como si hubieran escuchado la conversación. Una de las voces femeninas, más clara que las demás, habló desde el umbral de la puerta. «No tengas miedo, Julián. No queremos tu muerte, solo tu sangre. Entréganosla, y todo terminará». El joven se cubrió los oídos, pero las palabras se repetían dentro de su cabeza, dulces, casi seductoras. Su brazo palpitaba como si quisiera abrirse por completo. «No lo escuches», gritó la abuela. «Son mentiras. Todo lo que prometen lo cobran al doble». Pero Julián apenas podía pensar. El dolor lo estaba volviendo loco. Y en medio de la confusión tuvo una visión. Vio a su madre sola en la ciudad esperando noticias de él. Vio a su abuela, envejecida, débil, tratando de protegerlo con lo poco que le quedaba de fuerza. Y luego vio algo peor. Se vio a sí mismo, arrodillado frente a un círculo de mujeres de ojos rojos, ofreciéndoles su brazo abierto mientras ellas reían. De pronto, una sombra atravesó la ventana y se posó sobre la mesa. Era un cuervo enorme, con las plumas negras y brillantes, y un ojo que ardía como brasa. El ave lo miró fijo y extendió las alas, dejando caer una gota de sangre sobre el suelo. Esa sangre se movió sola, dibujando un símbolo en la tierra de la sala. «El pacto está abierto», susurró la voz directamente en su mente. Julián sintió que las fuerzas lo abandonaban. Se tambaleó cayendo de rodillas frente al símbolo. Sus manos temblaban y en su interior la tentación lo devoraba. Entregar un poco de sí para acabar con todo. La abuela lo abrazó con desesperación, llorando. «No lo hagas, hijo, por lo que más quieras. Si les entregas tu sangre,
Nunca volverás a ser el mismo. El silencio se rompió con un golpe seco en la puerta, tan violento que las bisagras chirriaron. Afuera las risas se convirtieron en un grito ensordecedor, como si cientos de gargantas celebraran que Julián estaba a punto de rendirse. Y él, jadeando, al borde de la inconsciencia, entendió que esa noche ya no era solo una prueba de resistencia, era una elección. La puerta se estremeció bajo un golpe brutal. Las paredes crujieron como si todo el bosque respirara al mismo tiempo. Julián, arrodillado frente al símbolo de sangre que había dibujado el cuervo, sintió que su corazón latía fuera de su pecho. Las voces lo llamaban, dulces y horribles a la vez. Entrega tu sangre y vivirás. Su brazo ardía. La herida seguía dibujando símbolos que ya no podía controlar. La abuela lo sostenía, con lágrimas en los ojos mientras murmuraba oraciones casi apagadas. El silencio duró un segundo, solo un segundo, y entonces, un aullido espantoso llenó la noche. El viento golpeó las ventanas y las risas de las brujas se convirtieron en chillidos desgarradores. Algo estaba cambiando. Julián, con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó la mirada al cuervo que seguía posado sobre la mesa. El ave lo observaba expectante. Comprendió de golpe que todo era un engaño. El pacto no era su salvación, era la llave para quedar atrapado con ellas para siempre. Con un grito desesperado, Julián levantó la mano ensangrentada y la estampó contra el suelo, borrando el símbolo de sangre. ¡No!, rugió con todas sus fuerzas. «No les doy nada». El cuervo chilló con furia, las paredes temblaron, y la marca en su brazo se cerró de golpe como si nunca hubiera existido. Afuera, las brujas lanzaron un grito que no era de burla ni de triunfo, sino de rabia pura. El reloj volvió a sonar. Las campanas de la 1 de la madrugada. La casa se llenó de un silencio espeso, y el viento helado dejó de soplar. Julián se desplomó en los brazos de su abuela, agotado, mientras las risas se apagaban en la lejanía del bosque. No sabía si había ganado, o si simplemente las había hecho esperar hasta la próxima noche. Lo único que entendió, mientras el sueño lo vencía, fue que había sobrevivido. Pero algo dentro de él ya no era el mismo. Las brujas lo habían marcado, y volverían por lo que era suyo. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte del secreto de la chacala. Pero cuidado, porque las brujas siempre regresan. Suscríbete y activa la campanita, o tal vez la próxima vez será tu pesadilla.